Catalina rompe el silencio. La princesa de Gales acusa al entorno de Meghan Markle de fabricar el escándalo sobre la supuesta infidelidad de William. Durante años guardó silencio. Soportó titulares, insinuaciones y teorías virales sin pronunciar una sola palabra. Pero ahora Catalina, princesa de Gales, ha hablado, y lo ha hecho con una declaración que no solo niega los rumores que durante tanto tiempo persiguieron a su matrimonio, sino que apunta directamente al origen de lo que califica como una campaña fabricada. En un mensaje cuidadosamente elaborado, medido y difundido en el momento exacto, Catalina no se limitó a desmentir la supuesta infidelidad de su esposo, el príncipe William, príncipe de Gales. Fue más allá. Según sus palabras, el llamado escándalo no fue un malentendido ni una exageración mediática espontánea. Fue, afirma, una construcción deliberada, impulsada desde el entorno de Meghan Markle. La contundencia del señalamiento ha sacudido los cimientos de la monarquía británica. No se trató de un desmentido técnico escondido en comunicados legales, ni de una filtración anónima atribuida a fuentes cercanas. Fue la propia princesa quien tomó la palabra. Y cuando lo hizo, el efecto fue inmediato. Años de silencio bajo presión. Desde 2019, el nombre de Catalina quedó vinculado a un rumor persistente: la supuesta relación extramatrimonial de William con Rose Hambury, aristócrata y antigua amiga del círculo íntimo de los Gales. La historia, carente de pruebas verificables, se propagó con una rapidez sorprendente, alimentada por redes sociales, foros digitales y ciertos sectores de la prensa sensacionalista. Durante todo ese tiempo, la pareja optó por la estrategia tradicional de la Casa Real: no comentar. El viejo principio de never complain, never explain, nunca quejarse, nunca explicar, funcionó como escudo institucional, pero también, con el paso de los años, se convirtió en un arma de doble filo. Mientras el público especulaba, Catalina enfrentaba en privado una combinación de presiones: titulares que cuestionaban su matrimonio, análisis que diseccionaban cada gesto público y un entorno digital que amplificaba teorías sin sustento. A ello se sumaron problemas personales y de salud que, según fuentes cercanas, la obligaron a replantearse prioridades en medio de una tormenta mediática constante. Su reciente declaración deja entrever que el silencio no fue sinónimo de debilidad, sino de estrategia. Esperó, según su entorno, hasta que el resurgimiento de los rumores alcanzó un punto crítico. Solo entonces decidió intervenir. El momento elegido, el cuándo, fue tan importante como el qué. La princesa habló cuando el relato volvía a circular con fuerza renovada en plataformas digitales, especialmente fuera del Reino Unido, donde la jurisdicción británica tiene menor alcance para frenar publicaciones. En su mensaje, Catalina evitó dramatismos. Su tono fue firme, casi quirúrgico. No cargó contra tabloides de forma genérica, ni culpó a las redes como concepto abstracto. Identificó lo que denominó el círculo de Meghan como el origen de una narrativa diseñada para desestabilizar. La frase cayó como un relámpago. Durante años, dentro y fuera de palacio, se había especulado con tensiones entre los entonces duques de Cambridge, hoy príncipes de Gales, y los duques de Sussex, pero rara vez se había producido una acusación tan directa. El origen del rumor, 2019 y el efecto dominó. Para comprender la magnitud del señalamiento actual, es necesario retroceder a 2019. Aquel año, un tuit del periodista británico Giles Coren insinuó la existencia de una aventura extramatrimonial de William. El mensaje fue eliminado poco después, pero capturas de pantalla circularon con rapidez. Lo que comenzó como una insinuación en redes sociales se transformó en un fenómeno global. Poco después, la revista Tatler publicó un artículo que sugería tensiones entre Catalina y Rose Hambury. Aunque el texto no confirmaba ninguna relación extramarital, sí insinuaba un distanciamiento que fue interpretado por muchos como confirmación indirecta. No hubo pruebas documentales, no hubo fotografías comprometedoras, no hubo declaraciones oficiales que validaran la acusación. Aún así, el relato encontró terreno fértil. En cuestión de días, el equipo legal de William intervino. Se enviaron cartas de advertencia a medios británicos y algunos titulares fueron retirados o suavizados. Sin embargo, fuera del alcance legal del Reino Unido, la historia continuó expandiéndose en blogs, podcasts y foros internacionales. Redes sociales. El amplificador perfecto. Las plataformas digitales desempeñaron un papel crucial. Cuentas anónimas en X, antes Twitter, hilos extensos en Reddit y videos en YouTube con millones de visualizaciones convirtieron la teoría en una narrativa paralela difícil de erradicar. Según el entorno de los Gales,
El patrón de difusión no fue espontáneo. Catalina sugiere ahora que existió una estrategia de posicionamiento mediático destinada a redirigir la atención pública en un momento particularmente delicado. En 2019 y 2020, la figura de Meghan Markle comenzaba a enfrentar críticas relacionadas con su adaptación a la vida institucional, rotación de personal y tensiones internas. En ese contexto, la irrupción de un supuesto escándalo en el matrimonio del heredero al trono desplazó el foco mediático de manera significativa. ¿Desvío estratégico? La declaración de Catalina apunta precisamente a esa coincidencia temporal. Sin mencionar hechos concretos adicionales, sugiere que la narrativa sobre la infidelidad funcionó como cortina de humo. Desde el punto de vista comunicacional, la hipótesis no es descabellada. En entornos de alta exposición mediática, redirigir la conversación puede ser tan eficaz como defenderse directamente. Si el público discute una supuesta crisis matrimonial en la línea sucesoria, la presión sobre otros miembros de la familia disminuye automáticamente. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que vinculen de forma directa a Meghan Markle con la creación o difusión del rumor. La acusación se basa en lo que Catalina describe como información interna y patrones observados en la propagación del relato. El respaldo institucional. Otro elemento clave es que la declaración no habría sido improvisada. Fuentes cercanas al palacio señalan que el mensaje fue discutido y aprobado en los niveles más altos de la institución, incluyendo el aval del rey Carlos III. Este respaldo convierte el pronunciamiento en algo más que la defensa de una esposa hacia su marido. Representa una postura institucional frente a lo que se percibe como una campaña de desinformación. En términos simbólicos, traza una línea clara. Los rumores dejan de ser chismes inofensivos y pasan a considerarse ataques con consecuencias reputacionales y legales. Recuperar el control del relato. Más allá de la polémica, el movimiento de Catalina revela una estrategia clara. Recuperar el control de la narrativa. Durante años, su imagen pública estuvo asociada a la compostura, la elegancia y el silencio estratégico. Esta intervención redefine ese perfil. La presenta como una figura dispuesta a confrontar cuando considera que la integridad de su familia está en juego. Desde la perspectiva de comunicación de crisis, el paso es significativo. Al nombrar un origen concreto, aunque sea en términos generales, la princesa cambia el eje del debate. La pregunta ya no es si William fue infiel, sino por qué y cómo surgió la acusación. Un antes y un después en la dinámica familiar. Las tensiones entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex han sido objeto de análisis constante desde la salida de estos últimos de sus funciones oficiales en 2020. Entrevistas televisivas, documentales y publicaciones autobiográficas han alimentado una narrativa de fractura interna. Con esta declaración, Catalina añade un nuevo capítulo a esa historia. No se trata de una crítica velada ni de una alusión ambigua. Es un señalamiento que, de confirmarse con más detalles, podría redefinir la percepción pública del conflicto. Al mismo tiempo, abre interrogantes. ¿Habrá respuesta desde el entorno de Meghan Markle? ¿Se presentarán pruebas adicionales? ¿Se activarán nuevas acciones legales? La batalla por la verdad en la era digital. El caso ilustra un fenómeno más amplio: la dificultad de contener una narrativa en la era digital. Incluso con el peso institucional de la monarquía, frenar un rumor global resulta casi imposible cuando se alimenta en múltiples jurisdicciones y plataformas. La decisión de hablar, por tanto, puede interpretarse como la única herramienta eficaz restante: confrontar directamente. Para Catalina, el silencio dejó de ser protección y se convirtió en vulnerabilidad. Su intervención busca cerrar un capítulo que, según sus palabras, nunca debió abrirse. La maquinaria narrativa, las conexiones de Meghan con Sunshine Sachs, firma de relaciones públicas con sede en Hollywood conocida por su férreo control del relato mediático, empezaron a ser objeto de escrutinio. Según allegados a círculos periodísticos británicos y estadounidenses, no se trató únicamente de asesoría en comunicación, sino de una operación más sofisticada de posicionamiento narrativo. Consecuencias visibles no tardaron en llegar. Tips anónimos aterrizaban en los correos de redactores de Crónica Social. Influencers digitales, muchos de reciente creación o con historiales poco transparentes, repetían formulaciones casi idénticas, sugiriendo con ambigüedad la existencia de una supuesta relación extramarital de William. El tono era siempre el mismo. Insinuación calculada, duda sembrada, escándalo sugerido pero nunca afirmado. Podcast. Favorables a los Sussex comenzaron a perfilar a Catherine como una figura fría, distante, atrapada en un matrimonio que describían más como institución que como vínculo afectivo. En paralelo,
Blogs y tabloides publicaban blind items, notas sin nombres explícitos pero con referencias evidentes, que giraban alrededor de los mismos conceptos: traición, silencio, apariencia. No era una cobertura espontánea, era, según observadores reales, una sincronización. Rose Hambury y el punto de quiebre. En el centro de la tormenta mediática se encontraba Rose Hambury, amiga de la aristocracia y vecina rural de los galeses. Las acusaciones de un supuesto romance con William fueron tajantemente negadas por su equipo legal, que calificó los rumores como completamente infundados. Pero para entonces, el daño reputacional ya estaba hecho. La historia dejó de tratarse de hechos. Se convirtió en espectáculo. Las redes sociales amplificaron el conflicto. Hashtags emergían y desaparecían sin origen claro. Cuentas con patrones de actividad sospechosos impulsaban narrativas que describían a Catherine como distante, a William como reservado en exceso y a Meghan como víctima de un sistema hostil. Analistas digitales detectaron redes de perfiles que parecían alineados con campañas previas favorables a los Sussex. ¿Coincidencia? ¿Coordinación? La línea era cada vez más difusa. Cuando el rumor se convierte en cultura pop, el momento simbólico llegó en 2024, cuando el presentador estadounidense Stephen Colbert hizo referencia al rumor durante un monólogo nocturno. Más allá del tono satírico, el gesto marcó un punto cultural clave. Cuando un rumor alcanza el escenario de la comedia mainstream, adquiere una pátina de legitimidad social. Colbert aclararía posteriormente que su comentario era una sátira del sensacionalismo tabloid. Pero dentro de los círculos reales británicos, la broma no provocó risas. Para muchos, ese momento consolidó el rumor en el imaginario colectivo, otorgándole una permanencia que ninguna negación legal había logrado neutralizar. La fractura entre hermanos, lo que estaba en juego ya no era solo reputación. Era la relación entre los hijos de Diana. Durante décadas, el vínculo entre William y Prince Harry fue presentado como indestructible. Unidos por la tragedia tras la muerte de su madre, caminaron juntos detrás de su féretro, convertidos en símbolo de duelo compartido ante el mundo entero. Pero el dolor no procesado puede mutar en resentimiento. Para cuando el rumor del supuesto affair cobró fuerza, la relación entre ambos ya estaba tensionada. Competencia silenciosa, visiones divergentes de El deber real y la explosiva publicación de Spare habían abierto grietas profundas. Cuando Catherine decidió romper el silencio, no solo para defender a su esposo, sino para señalar el origen del rumor en círculos vinculados al entorno de Meghan, la situación dio un giro irreversible. Aunque nunca mencionó directamente a Harry, la implicación era clara. La narrativa no había nacido en la prensa británica tradicional, sino en ecos cuidadosamente cultivados. Desde su residencia en Montecito, California, Harry habría observado la declaración no como un espectador neutral, sino como alguien indirectamente señalado. Fuentes cercanas afirman que se sintió atrapado, culpable por proximidad, comprometido por silencio. Según trascendidos, Meghan no habría reaccionado con calma. Se le atribuyen reproches hacia Harry por no intervenir públicamente con mayor rapidez, por permitir que Catherine tomara la delantera narrativa y por no frenar la maquinaria de rumores antes de que escalara. Lo que siguió, según allegados, fueron semanas de tensión en el hogar Sussex, discusiones privadas, distanciamiento emocional y un clima de presión creciente. Harry, ya golpeado por las repercusiones de su libro y por el deterioro del vínculo con su familia, se encontró en medio de una tormenta que exigía lealtades incómodas. La furia silenciosa de William. Desde el lado británico, la reacción fue igualmente contundente, aunque más contenida. Fuentes del entorno real sostienen que William interpretó la falta de intervención de su hermano como una forma de complicidad pasiva. Para él, el daño infligido a Catherine, especialmente en un periodo en el que enfrentaba desafíos de salud, era imperdonable. Cualquier esperanza de reconciliación quedó suspendida. Las apariciones conjuntas desaparecieron. Los gestos públicos de fraternidad fueron reemplazados por distancias diplomáticas. Invitaciones ignoradas, discursos medidos, encuentros evitados. Lo que alguna vez fue presentado como el pilar emocional de la monarquía moderna, se transformó en su fractura más dolorosa. Y en el centro de todo, una mujer que decidió no callar más. El ultimátum de Catherine. Durante años, Catherine soportó titulares que la describían como esposa engañada, imágenes recortadas estratégicamente y murmullos sociales que buscaban proyectar lástima sobre su figura. Mantuvo la compostura institucional en cada evento público, cada sonrisa ensayada, cada silencio calculado. Pero hubo un límite. Según fuentes palaciegas, antes de su declaración pública, Catherine habría planteado un ultimátum directo: a William,
al palacio y a la firma, como se denomina internamente al aparato institucional. O se terminaban las especulaciones o ella misma lo haría. No era una amenaza, era una promesa. El punto de quiebre habría llegado cuando los rumores alcanzaron a sus hijos, cuando el príncipe George regresó del colegio con preguntas que ningún niño debería formular sobre sus padres. La paciencia se agotó. En ese instante, el silencio dejó de ser fortaleza y pasó a ser rendición. En conversaciones privadas, Catherine habría exigido claridad, no sobre el pasado, sino sobre el presente. La relación social con Rose Hambury, descrita como platónica y distante desde hacía tiempo, debía quedar definitivamente fuera de cualquier ambigüedad pública. El mundo podía tolerar zonas grises, ella ya no. William, dividido entre protocolo y lealtad personal, escuchó. La conversación no fue súplica, fue ultimátum. De la vulnerabilidad a la determinación, el giro no surgió desde la comodidad ni la fortaleza física. Al contrario, Catherine atravesaba uno de los momentos más delicados de su vida personal, recuperándose de una crisis de salud que la había obligado a reducir drásticamente su agenda pública. Cada aparición suya era analizada al milímetro, cada gesto convertido en titular. A esa presión se sumó el resurgimiento de antiguos rumores de infidelidad que, según su entorno, nunca tuvieron base real. Sin embargo, en la era digital, la verdad importa menos que la viralidad. Las teorías circularon con fuerza renovada, amplificadas por redes sociales y replicadas en determinados espacios mediáticos internacionales. Lejos de retirarse, Catherine, afirman quienes la conocen, experimentó una transformación. Pasó de herida a guerrera, describe una fuente del entorno palaciego. Ya no pedía protección, la exigía. Incluso habría contemplado una separación temporal, no por una crisis matrimonial, sino como gesto simbólico para marcar una línea roja. No aceptaría ser utilizada como escudo. El palacio escucha. Un punto de inflexión. El movimiento obligó a reaccionar. Reuniones de urgencia, informes estratégicos y conversaciones al más alto nivel marcaron los días siguientes. La Camila fue informada. El propio Carlos III, que también enfrentaba sus propios problemas de salud, tomó una decisión clave. Catherine podría hablar, no a través de abogados ni comunicados impersonales redactados por asesores, en sus propias palabras. Para el palacio, el dilema era evidente: mantener el tradicional silencio o alinearse sin ambigüedades con la futura reina consorte. La elección redefinió la estrategia de la Casa Real. Carlos III optó por respaldar a su nuera no solo como miembro de la familia, sino como uno de los pilares del futuro de la monarquía. Fuentes cercanas aseguran que una reunión privada entre el rey y Catherine marcó el verdadero punto de inflexión. En ese encuentro, nunca confirmado oficialmente, ella habría expuesto no solo su agravio personal, sino el riesgo institucional que suponía permitir que los rumores siguieran creciendo sin respuesta. Lo que comenzó como un ataque a su matrimonio, amenazaba con erosionar la credibilidad de la corona. Carlos III, curtido en décadas de escrutinio público y consciente del alto precio del silencio en el pasado, comprendió que la pasividad ya no era una opción. La nueva narrativa, reconstruir a los Gales. Lo que siguió fue un giro estratégico tan silencioso como contundente. Los equipos de comunicación recibieron nuevas directrices. El objetivo dejó de ser la neutralidad y pasó a ser la supervivencia reputacional. El plan interno era claro: reforzar la imagen del príncipe y la princesa de Gales como fuerza estabilizadora dentro de la monarquía. Tradición, unidad, resiliencia. Esos serían los pilares del nuevo relato. La experiencia médica de Catherine, incluida su lucha contra el cáncer, comenzó a integrarse cuidadosamente en la narrativa pública, no como signo de fragilidad, sino como prueba de fortaleza. El apoyo constante de William se proyectó como ejemplo de liderazgo moderno y compromiso familiar. No era solo un ejercicio de relaciones públicas, era un intento de redención institucional. Y los indicadores comenzaron a reflejarlo. Mejoras en los índices de aprobación, titulares menos agresivos, un renovado clima de empatía hacia la pareja heredera. El mensaje implícito era inequívoco: el futuro pertenece a quienes permanecen. El distanciamiento con los Sussex. En paralelo, la posición de Meghan Markle dentro de los círculos reales se debilitaba. Si en otro momento hubo simpatías discretas y alianzas prudentes, ahora predominaba la distancia. Puertas que antes estaban entreabiertas comenzaron a cerrarse sin ruido. Llamadas que no se devolvían. Informes internos en los que su nombre aparecía cada vez menos. La maquinaria institucional, implacable cuando se siente amenazada, dejó de verla como una nuera incómoda para considerarla un factor de inestabilidad. Camila, experta en óptica pública tras décadas en el ojo del huracán, habría aconsejado cautela.
Según fuentes, sugirió dejar que la polémica muriera por sí sola, temiendo que una alineación explícita con Catherine profundizara las fracturas familiares. Pero el rey evaluó que la situación había superado ese punto. La confianza pública estaba en juego. Y en la era de la hiperconectividad, quien no controla el relato, lo pierde. El giro inesperado. Pruebas y filtraciones. Cuando parecía que el palacio había logrado contener la tormenta, surgió un nuevo elemento que elevó la tensión al máximo. Un denunciante interno. Un antiguo miembro del equipo cercano a Meghan habría facilitado capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes privados que, según su testimonio, demostrarían que el entorno de la duquesa estaba al tanto de los rumores sobre William e incluso habría optado por no frenarlos. Entre los materiales filtrados se mencionan conversaciones grupales con consultores de comunicación, influencers y colaboradores vinculados a proyectos posteriores a su salida de la vida institucional. En un intercambio fechado días antes de un controvertido mensaje del periodista británico Giles Coren, uno de los participantes habría escrito: «Dejad que respire, si persiguen sombras, no nos persiguen a nosotros». El contexto, según el denunciante, era claro. Monitorizaban la especulación digital y valoraban su utilidad estratégica. Las notas de reuniones internas hablaban de giros narrativos, tácticas destinadas a redirigir la atención pública cada vez que surgían polémicas que afectaban a Meghan, desde acusaciones de trato inadecuado hacia empleados hasta críticas a determinados proyectos audiovisuales. En uno de esos encuentros, siempre según la documentación filtrada, se habría pronunciado una frase que encendió todas las alarmas entre observadores reales. «Si se centran en nosotros, distráelos, dejad que arda el otro fuego». Más comprometedor aún sería un intercambio privado en WhatsApp entre dos conocidos presentadores de podcast que defendían públicamente a Meghan. En esos mensajes se comentaba en tiempo real la evolución del rumor en redes sociales y se bromeaba sobre alimentar a la bestia lo justo. Aunque ninguna de estas pruebas ha sido validada judicialmente, su mera existencia alteró el equilibrio. Lo que antes era una guerra de percepciones pasó a convertirse en una crisis de evidencia, una batalla por la legitimidad. La Casa Real Británica ha sobrevivido a escándalos, divorcios y crisis de popularidad. Pero la diferencia ahora radica en la velocidad y la trazabilidad digital. Las fechas, los mensajes y los patrones pueden cruzarse en cuestión de horas. Al cotejar los correos electrónicos filtrados con el calendario de controversias que afectaban a Meghan, algunos analistas detectaron una inquietante sincronía. Cada vez que surgía una noticia negativa sobre la duquesa, el rumor sobre la supuesta aventura de William reaparecía en determinados espacios mediáticos. Sin embargo, el entorno de Meghan niega cualquier participación deliberada en la difusión de especulaciones dañinas y sostiene que siempre ha sido objeto de una cobertura desproporcionada y hostil. El punto de inflexión. Una declaración que cambió el clima. Durante mucho tiempo, Catalina fue encasillada como la esposa discreta, la sonrisa perfecta al lado del heredero al trono, Prince William. Sin embargo, cuando finalmente decidió hablar, con mesura pero sin ambigüedades, la narrativa dio un vuelco sísmico. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. Etiquetas de apoyo se multiplicaron y miles de mensajes reivindicaron palabras como dignidad, gracia y fortaleza. Para muchas mujeres alrededor del mundo, Catalina dejó de ser una figura ornamental para convertirse en un símbolo de resistencia serena. Alguien que había soportado ataques en silencio y que, cuando consideró que era el momento adecuado, respondió con firmeza y claridad emocional. Las encuestas no tardaron en reflejar el cambio. Su índice de aprobación se disparó hasta el 73%, posicionándola como la integrante más confiable de la familia real. No se trató simplemente de un ejercicio de control de daños. Fue una transformación profunda. Catalina ya no era la figura pasiva junto al futuro rey, era la voz que se alzaba en medio del ruido. Medios que antes especulaban sobre supuestas infidelidades comenzaron a matizar o rectificar sus coberturas. Editoriales elogiaron su contención y cuestionaron la crueldad del escrutinio al que fue sometida. Figuras públicas, hasta entonces neutrales, salieron en su defensa. Incluso publicaciones tradicionalmente más cercanas a los Sussex suavizaron su postura ante la contundencia del mensaje de la princesa. El contraste fue evidente. Mientras Catalina hablaba con precisión emocional, desde el entorno de Meghan, Duchess of Sussex predominaba el silencio. Y en política, y más aún en monarquía, el silencio también comunica. Vindicación puertas adentro. Tras los muros del palacio no hubo celebraciones ruidosas, sino una sensación de reivindicación silenciosa. Asesores que en su momento recomendaron no responder públicamente, admitieron que el riesgo había valido la pena.
Las donaciones a la Royal Foundation experimentaron un repunte significativo y las iniciativas de la princesa en materia de salud mental y desarrollo en la primera infancia cobraron nuevo impulso. Catalina no solo sobrevivió a la tormenta mediática, la lideró en su desenlace. Logró algo que ningún estratega ni firma de relaciones públicas había conseguido en los últimos años: humanizar nuevamente a la monarquía. Recordó al público que detrás de las tiaras y los protocolos hay personas vulnerables, madres, esposas, hijas. Su redención no fue un regalo de la opinión pública, fue el resultado de años de silencio, compostura y resistencia bajo presión. Cuando finalmente alzó la voz, lo hizo desde un capital simbólico construido con paciencia. En la batalla por la percepción pública, la princesa de Gales no solo defendió su matrimonio, defendió la institución misma. Las heridas que no cicatrizan, sin embargo, toda victoria deja cicatrices. Aunque la tormenta mediática parezca haber amainado, las fracturas internas persisten. La relación entre los hermanos, Prince William y Prince Harry, continúa en un punto muerto. Aquellos dos jóvenes que caminaron hombro con hombro tras el féretro de su madre, hoy están separados por el silencio. Fuentes cercanas describen una ruptura profunda. No hay llamadas, no hay cartas, no hay intentos visibles de reconciliación. Para William, el conflicto trasciende lo personal, lo interpreta como una traición al deber y a la familia. Para Harry, el panorama es más complejo. Instalado en Montecito, su figura parece atrapada entre la controversia que rodea a su esposa y la ira contenida de su hermano mayor. El proyecto mediático y empresarial de los Sussex, que en un inicio se presentó como una ruptura audaz con la tradición, enfrenta ahora cuestionamientos. Firmas de relaciones públicas, que antes competían por moldear su imagen, estarían revisando contratos, citando riesgos reputacionales. Alianzas comerciales se renegocian o se cancelan discretamente. La narrativa de disrupción valiente ha quedado enredada en acusaciones de manipulación mediática. Los defensores de Meghan insisten en que existe un sesgo estructural y un doble rasero en el tratamiento que recibe. Pero el impulso, al menos por ahora, parece haber cambiado de dirección. La Casa de Windsor ante la urgencia del relevo. Dentro del palacio no hay margen para triunfalismos. La institución sabe que la fatiga del público ante los dramas reales es real y peligrosa. Los asesores trabajan contrarreloj para reconstruir la confianza y proyectar estabilidad a largo plazo. En este contexto, la figura de Catalina adquiere un peso renovado. Ya no es vista únicamente como la futura consorte, sino como el núcleo emocional de la institución, la brújula moral de la Casa de Windsor. Su resiliencia la ha elevado por encima de un rol decorativo. El trasfondo añade presión. Las preocupaciones recientes en torno a la salud de King Charles III han acelerado todas las decisiones estratégicas. La monarquía no puede permitirse errores. El relevo no será solo ceremonial, sino también simbólico y comunicacional. Aunque Carlos III siga ocupando el trono, el Tribunal de la Opinión Pública parece haber comenzado a imaginar el próximo capítulo. Dos ramas, dos destinos. La fractura no es únicamente institucional, también es familiar. Los hijos de los príncipes de Gales, Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales y Prince Louis of Wales, crecen en el corazón de una estructura definida por el deber y la tradición. Al otro lado del Atlántico, Prince Archie of Sussex y Princess Lilibet of Sussex viven una realidad distinta, físicamente alejados del núcleo de la familia real. La división no es solo geográfica, es simbólica. Dos ramas de una misma sangre avanzan por caminos que parecen cada vez más divergentes. Verdad, supervivencia y el peso de la corona. En la Casa de Windsor, la verdad nunca es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de supervivencia. La tormenta que comenzó como un rumor se convirtió en una prueba existencial para la institución. Catalina ha demostrado que comprende esa lógica. Su intervención no fue impulsiva ni incendiaria, fue calculada y serena. En un mundo donde la narrativa puede destruir reputaciones en cuestión de horas, ella apostó por la paciencia y la legitimidad. La pregunta que queda flotando es el costo emocional de esa victoria. Porque si bien la opinión pública ha dictado su veredicto a favor de la princesa de Gales, las relaciones rotas, las desconfianzas y los resentimientos no se disuelven con encuestas. La guerra de palabras puede haber terminado, pero sus consecuencias apenas comienzan a desplegarse. Catalina emerge fortalecida, con un respaldo popular inédito y una autoridad moral consolidada. Meghan enfrenta el desafío de reconstruir una marca dañada. Harry navega la compleja intersección entre amor, lealtad y deber.
William asume que el liderazgo también implica establecer límites, y mientras el reloj institucional avanza hacia un futuro inevitable, la figura de Catalina se proyecta como algo más que la esposa del heredero. Se perfila como la mujer que, en medio de la mayor crisis reputacional de su generación, sostuvo la corona con algo más poderoso que el protocolo: credibilidad. En tiempos donde la monarquía parece debatirse entre tradición y transparencia, la princesa de Gales ha demostrado estar preparada para el trono. No por herencia, sino por carácter.